Hey guys, so este va a ser un video de lectura de notas número 5 de la unidad de la Primera Guerra Mundial. So vamos a abrir estas notas. So estas causas de la Guerra Mundial número 1. So los orígenes de la guerra son 4 orígenes, que son 4 razones por qué empezó la guerra. Now, quiero que se la aprendan como diciendo main, como M-A-I-N. Sí, mira, aquí está la M, aquí está la A, aquí está la I y aquí está la N, main. So, estas son las 4 razones por qué empezó la guerra. Primero es militarism. Militarism es la idea de que países en Europa, empezando en los 1900, empezaron a construir ejércitos muy grandes. Pusieron mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucho dinero en construir ejércitos grandes. Y cuando un país crecía su ejército más grande, los otros países creían que estaban quedándose atrás y metían dinero y también construían sus ejércitos más grandes. En un poco tiempo, los países de Europa todos tenían ejércitos grandes y estaban listos para usarlos. Eso es militarism. La idea de que el ejército va a crecer y va a empezar a tomar decisiones de un país porque tiene un ejército grande. La segunda es alliance system, las alianzas, pero eran secretas. Países se van a empezar a hacer alianzas, pero no van a decir con qué son las alianzas. Nadie sabía si atacabas un país, era atacando un país nomás, o que 2, 3, 4, 5 alianzas iban a salir, y que la situación que iba a empezar con un país y un país nomás, un país contra un país, se pueda convertir en una situación que varios países contra varios países por todas las alianzas que son secretas. Y van a hacerse 2 diferentes grupos para la guerra mundial. Va a ser los poderes aliados, que es Francia, como Inglaterra y Rusia, y los poderes centrales, que es Alemania, Austria-Hungary y el imperio de los árabes, que es donde está Turquía. La tercera razón es imperialismo, que estaban peleando por tierra, porque el tierra quiere decir poder. Los países ya tenían mucho tiempo peleando por tierra y empezaron a pelearse por tierras que un país decía que ellos ya habían tomado, y otro país venía a decir que nadie había tomado esa tierra y ellos la querían, y empezaban a pelearse. Estaban peleándose por tierra, tenían alianzas secretas y había mucho el crecimiento de ejércitos. La última razón es nacionalismo. Nacionalismo quiere decir que tienes orgullo en tu país, y normalmente eso no es algo malo. Lo miramos cuando es la Copa Mundial, cuando las Olimpiadas, que mucha gente enseña ese orgullo de su país porque es algo malo. Es porque si le agregas adelante a nacionalismo extremo, tener demasiado orgullo. ¿Y por qué es algo malo? Porque cuando tienes demasiado orgullo, fácilmente te pueden convencer que ir a guerra no es algo tan duro y no es algo tan especial y estás listo de ir a pelear. Y es lo que va a pasar con esos países de Europa. Tenían sus ejércitos grandes, estaban peleándose por tierra y sentían que tenían que pelear por su país para enseñar el poder que tenían. Y esas 4 razones causaron que Europa estuviera listo para ir a guerra. Listo como que está como si Europa estuviera lleno de puro gasolina y necesitaba algo que fuera como la chispa que empezara la guerra. Nomás necesitaban algo chiquito para empezar porque Europa ya estaba listo. La chispa va a ser la asesinación de Archduke Franz Ferdinand. Él iba a ser el siguiente emperador de Austria-Hungary, y cuando fue al país de Serbia lo van a asesinar. Al asesinarlo, se va a morir el siguiente emperador de Austria-Hungary, y Austria-Hungary va a amenazar a Serbia, que va a entrar con el ejército a Serbia para agarrar a la gente que es responsable. Serbia les dijo, no tienen que entrar, nosotros les vamos a dar a la gente que es responsable por la asesinación de Franz Ferdinand, y se los vamos a dar a ustedes y ustedes hagan lo que quieran. Austria-Hungary les dijo, no le estamos pidiendo permiso de entrar a su país contra nuestro ejército a buscar a la gente que es culpable por este asesinato, vamos a venir. Y esto es cuando las alianzas secretas van a empezar a hacerse de un lado a otra, porque Serbia tenía una alianza secreta que era con Rusia, y Rusia le va a amenazar a Austria-Hungary que si ellos entran a Serbia, ellos van a declarar guerra contra ellos. Pero Austria-Hungary también tenía su alianza, que era Alemania. Alemania le va a amenazar a Rusia, que si Rusia declaraba guerra a Austria-Hungary porque invadían a Serbia, ellos declaraban guerra a ella. Y luego Francia va a declarar guerra contra contra Alemania, y también después Inglaterra o Britania va a declarar guerra con Alemania. Y fácilmente se van a dividir en 2 partes de Alemania: los poderes aliados, que son estos, y los poderes centrales, que son estos.
Nada, la guerra va a empezar y al principio Alemania tiene un problema. El problema que tiene Alemania es que tiene dos enemigos a dos diferentes lados de sus fronteras. Al este tienen a Rusia y al oeste tienen a Francia. Y es muy difícil pelear una guerra tan grande, tener que dividir tu ejército a pelear dos fronteras. So decidieron un plan que se llama el Schlieffen Plan. El Schlieffen Plan, el plan es simple. Atacamos a un lado con todo lo que tenemos rápido y pronto y los noqueamos de la guerra para que se salgan de la guerra rápido y luego podemos concentrarnos al otro lado. Decidieron atacar a Francia y le mandaron un ataque muy grande y fue cerquitas de tomar a París. Al tomar París, que es la capital de Francia, Francia hubiera caído, pero nomás llegaron hasta el río que se llama the Rhone River, que está cerca de París, y nunca llegaron. Y en ese momento los de Francia se recuperaron y pudieron empujar a los que habían invadido para atrás a Alemania. Al último Alemania va a tener que hacer lo que no quería hacer, pelear en dos fronteras, al este contra Rusia y al oeste contra Francia. Y todavía peleó muy bien en la guerra, que a un punto de la guerra iba ganando. Un problema que van a tener es que con todos los nuevos tipos de armas que van a salir sobre la metralleta, el rifle que te puede matar de cientos de yardas de lejos, los aviones por las primeras veces, los tanques por las primeras veces, que no podían pelear arriba de la tierra, o tenían que pelear abajo de la tierra en hoyos largos que se llamaban trenches. Y la idea es que tienes que estar abajo de la tierra para que no te mataran, y cuando era tiempo de pelear subías arriba de la tierra y corrías al otro lado, pero con mucho peligro y mucha gente se va a morir. El trench warfare va a ser muy despacio tipo de guerra y va a ser muy dura y mucha gente se va a morir, pero esta era la Primera Guerra Mundial. Para los Estados Unidos, ¿qué estamos haciendo nosotros en este momento? Nosotros estamos neutrales. Oficialmente decimos que somos neutrales. El presidente Wilson, que era el presidente que teníamos, dijo, oficialmente nos estamos declarando que vamos a ser neutrales, pero les vamos a vender todo lo que necesitan para pelear esta guerra a los dos lados. Vamos a ser neutrales, pero le vamos a vender a los lados. Y así vamos a empezar la guerra. Pero siempre le ayudamos más a Francia e Inglaterra, a los aliados. Aunque decíamos que eran neutrales, siempre les ayudamos más. Mirábamos a Inglaterra y a Francia como si fueran nuestros primos lejanos. Primos que no hemos mirado en años, pero todavía somos familia. Francia, hablo inglés en la clase porque venimos de Inglaterra. Francia los rescató a nosotros en la revolución y ganamos la independencia y los hicimos un país por la ayuda de Francia. Tenemos muchas conexiones de cultura, de tratos de negocio y también historia con ellos. Siempre sentíamos más cerca a ellos, aunque oficialmente éramos neutrales. Inglaterra los va a poner en una situación muy mala. Cuando nosotros todavía estamos ayudando a Alemania, número una cosa que le ayudamos a Alemania es que le vendíamos muchísima comida. Ellos convirtieron a su país a un país de puro ejército y de puro guerra. Lo único que necesitaban es comida y los Estados Unidos tenían muchas granjas por todos los Estados Unidos y teníamos demasiada comida y fue como una combinación perfecta. Nosotros les vendíamos mucha comida, hacíamos mucho dinero y ellos agarraban lo que necesitaban para la guerra, que es la comida. Pero Inglaterra los va a bloquear a nosotros de poder llevar esos barcos llenos de comida a Alemania. Inglaterra es, como les digo, que era como nuestros primos lejanos y ellos se van a meter entre nosotros y los alemanes. Tenemos que hacer una decisión. Una decisión que podemos hacer va a ser de veras ser neutral y la otra no es neutral. Una decisión es que muevamos a los de Inglaterra a un lado y vayamos y llevamos los barcos de comida como habíamos dicho, o que no queremos pelear contra Inglaterra aunque ellos se pusieron en el camino de nosotros y los llevamos los barcos de la comida para atrás para la casa. Lo que vamos a hacer es, vamos a dar una vuelta y les vamos a llevar la comida para atrás a la casa. Y eso le enseñó a Alemania que de veras no éramos neutrales, porque si de veras éramos neutrales, como Inglaterra se metió en nuestro camino, los hubiéramos empujado a un lado, hubiéramos llevado la comida como habíamos dicho, y eso de veras hubiera sido neutral. Alemania se enojó porque se van a morir más de 750,000 personas en Alemania, porque no tenían la comida que nosotros les tenemos que vender. Y su mentalidad de Alemania es, si ustedes están causando que nuestra gente regular, nuestra población se muera, entonces nosotros también tenemos que atacar, y si se muera nuestra gente regular de ustedes, pues ni modo. Y empezaron a atacar con submarinos o U-boats de submarinos a cualquier barco que miraban, porque las reglas de la guerra era, si es un barco de guerra,
lo puedes atacar. Si es un barco que tiene armas y no comida y cosas que va a los aliados, lo puedes atacar. Pero si es un barco de puros pasajeros, pura gente normal, ese lo dejas en paz. Y ellos van a atacar y destruir un barco que se llama The Lusitania. The Lusitania lo van a atacar en mayo del 1915. El problema para los Estados Unidos es que teníamos 128 americanos en ese barco y al hundir ese barco, al destruir ese barco, van a matar 128 americanos y los van a poner a nosotros a la pura orilla de declarar guerra contra Alemania porque habían matado 128 americanos en ese barco. Pero Alemania se echó para atrás. Decidió de no seguir atacando barcos de pasajeros, nomás destruir barcos de guerra armas y recursos y dejar los barcos de pasajeros en paz. Y dejó que los Estados Unidos también se echara para atrás y no declarara guerra contra ellos. Y los vamos a quedar de guerra como más de 2 años más. Esto pasó en el 1915 y nosotros no entramos a la guerra hasta el 1917. Porque ellos se echaron para atrás y dijeron que ya no vamos a hundir barcos que de pasajeros, los echamos nosotros para atrás también y logramos muchos años de guerra. En un momento va a ser que siempre sí vamos a ir a guerra y hay 3 razones por qué nosotros fuimos a guerra. Primera es que los Estados Unidos tenía conexiones con Francia e Inglaterra, cultural y económica. Como les dije, tenemos mucho negocio con ellos y pues no hablamos inglés y tenemos la misma cultura de Inglaterra y Francia hemos tenido muy buenas conexiones con ellos. Les dije, eso es como, los mirábamos a ellos como los primos lejanos. Segundo, en 1917, Alemania decidió que los Estados Unidos le estaba ayudando demasiado a Inglaterra y Francia, aunque todavía éramos neutrales, le estaba ayudando demasiado, casi regalándole las armas. A ese momento Alemania dijo, ustedes Estados Unidos, aunque son neutral oficialmente, de veras son enemigos de nosotros porque le ayudan tanto a Inglaterra y Francia y van a empezar a atacar a barcos americanos y matando a gente americana y eso los va a poner a la pura orilla de ir a guerra. Pero lo que va a empujar que los vayamos a guerra es el Zimmerman Note. Es un telegrama que mandó Alemania a México tratando de convencer que México atacara a los Estados Unidos y empezar una guerra aquí en los Estados Unidos contra México, de San Diego a Texas, y que nosotros en vez de los Estados Unidos empezar la guerra e irnos a Europa, empezáramos la guerra y peleáramos aquí. Y así México podía pelearnos contra nosotros aquí, contra los Estados Unidos aquí, y Alemania tenía tiempo de ganar la guerra mundial en Europa, y cuando ellos ganaban allá, venían a México y le ayudaban a México a ganar y resultara que Alemania y México ganaran. ¿Por qué pensaban que México a lo mejor hacía este trato? La razón es porque México había perdido 55% de su tierra en la guerra contra los Estados Unidos en el acuerdo de Guadalupe Hidalgo, y Alemania pensaba que si México todavía estaba enojado de esto, a lo mejor se aliaba con ellos y si ellos ganaban les podía dar parte o mucha de esta tierra para atrás. Pero ese mensaje nunca llegó a las manos de México porque agentes de Inglaterra se lo van a robar el mensaje y se lo van a enseñar a los Estados Unidos enseñándoles que mira lo que Alemania está tratando de hacer, está tratando de empezar una guerra contra ustedes, contra México, y los Estados Unidos con todo el coraje que tenían por este telegrama, porque estaban atacando barcos pasajeros y porque tenemos tantas conexiones con Inglaterra y Francia, vamos a declarar guerra con Alemania en 1917 y los vamos a ir a la guerra y vamos a pelear por 1 año y medio. All right. Si tienen alguna pregunta, me pueden decir.